¿Qué harías si una niña que vive de la caridad se cruzara en tu camino y cambiara tu vida para siempre? En este relato descubrirás una historia que empieza con un accidente inesperado y se transforma en una lucha llena de secretos oscuros, traiciones inesperadas y giros que jamás imaginarías. Desde un broche misterioso con un pasado aristocrático hasta una batalla legal que sacará a la luz la verdad oculta de una familia. Este relato te llevará al límite de la emoción y además te inspirará a reflexionar sobre la justicia, el sacrificio y el poder del amor incondicional. Quédate hasta el final, porque esta historia transformará tu forma de ver el mundo. Una niña que vivía de la caridad se cruzó en el camino de una mujer millonaria que había sufrido un accidente y lo que le pidió después dejó a la mujer completamente atónita. Era una tarde calurosa, con el sol reflejándose en las aceras y el ruido incesante de la ciudad envolviéndolo todo. Valeria, como siempre, caminaba con prisa, el teléfono pegado a su oído y una expresión de impaciencia marcada en su rostro. Acostumbrada a lidiar con el caos tanto en el trabajo como en su vida diaria, aquel día parecía especialmente estresada. Necesito esos documentos en mi escritorio antes de las 8. No quiero excusas, Andrés, dijo con tono firme, mientras esquivaba a los transeúntes y sus tacones resonaban sobre el pavimento. Su bolso de marca golpeaba suavemente su cadera al ritmo de sus pasos, pero estaba tan concentrada en la conversación que no notó el peligro justo delante de ella. Un charco formado por una fuga de agua que serpenteaba cerca del bordillo. El accidente fue rápido. Valeria resbaló, soltando su bolso, y su teléfono salió disparado, estrellándose contra el suelo. Al caer, un dolor punzante recorrió su tobillo. ¡Ay! Gritó, mientras los pocos transeúntes que repararon en ella siguieron su camino sin detenerse. Aturdida, se sentó en el suelo, con el tobillo cada vez más hinchado y el dolor intensificándose. Miró desesperadamente a su alrededor en busca de ayuda, pero nadie parecía dispuesto a parar. Por favor, alguien. Intentó pedir, pero su voz se perdió en el bullicio. Entonces, de repente, una pequeña figura surgió entre la multitud. Era una niña delgada, con el cabello despeinado y ropa gastada. Sus grandes ojos oscuros brillaban con una mezcla de preocupación y valentía. ¿Está bien, señora?, preguntó la niña, inclinándose hacia ella con cuidado. Valeria alzó la mirada, sorprendida de que alguien finalmente hubiera acudido en su ayuda. Lo último que esperaba era que fuera una niña. Creo que me torcí el tobillo, dijo con dificultad, mientras trataba de contener el dolor. Espere, yo la ayudo, respondió la niña con determinación. Con una firmeza inesperada, la pequeña la tomó del brazo y la ayudó a levantarse. Juntas, avanzaron lentamente hasta un banco cercano, donde Valeria se dejó caer con un suspiro de alivio. Gracias. No sé cómo agradecerte, murmuró, aún con el ceño fruncido por el dolor. No se preocupe. Ahora vuelvo, dijo la niña, y sin esperar respuesta, salió corriendo hacia una fuente cercana. Valeria la siguió con la mirada, asombrada por la rapidez y agilidad de la niña, pero sobre todo, por el hecho de que alguien con tan poco estuviera dispuesta a ayudarla sin pedir nada a cambio. Apenas unos minutos después, la niña regresó con una botella de agua medio llena y un pañuelo húmedo. Esto ayudará un poco, dijo con una tímida sonrisa mientras se arrodillaba junto al tobillo de Valeria y comenzaba a limpiar la herida que había pasado desapercibida. ¿Cómo te llamas?, preguntó Valeria, observándola con curiosidad. Alma, respondió ella, concentrada en su tarea. ¿Dónde están tus padres, Alma? La pregunta salió de los labios de Valeria sin pensar demasiado. Alma se detuvo por un momento antes de responder, mi mamá está cerca, pero no puede caminar mucho.
Yo la cuido y también salgo a buscar comida y lo que necesitamos. Esa respuesta dejó a Valeria sin palabras. Miró con más atención a la pequeña, sus manos pequeñas y endurecidas, las sandalias gastadas, el vestido lleno de remiendos. Era evidente que Alma había enfrentado más dificultades de las que cualquier niña debería conocer. ¿Y tu papá?, insistió Valeria con un tono más suave. Alma negó con la cabeza y evitó su mirada, mientras seguía limpiando con cuidado la herida. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero decidió no insistir. En su lugar, buscó su bolso para darle algo de dinero. Fue entonces cuando recordó que lo había perdido durante la caída. «Dios mío, mi bolso», exclamó, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Está allí, señora», dijo Alma, señalándolo. Sin dudarlo, la niña corrió hacia el bolso caído y lo recogió antes de que alguien más pudiera tocarlo. Alma regresó con el bolso y lo colocó cuidadosamente en el regazo de Valeria. «Gracias, Alma. Eres una niña muy especial», dijo Valeria con una sonrisa genuina mientras comenzaba a buscar algo en su cartera. Sacó un billete de alta denominación y lo extendió hacia Alma. «No hace falta, de verdad», respondió la niña, dando un paso atrás. «Por favor, es lo mínimo que puedo hacer por ti», insistió Valeria, acercándole el billete. Pero Alma lo rechazó nuevamente, con una firmeza inesperada. «No quiero dinero. Solo quiero que alguien cuide bien de mi mamá algún día. Eso es todo». Aquellas palabras despertaron algo en Valeria, un calor extraño que hacía mucho tiempo no sentía. La miró con atención y preguntó, «¿Dónde está tu mamá? ¿Estás cerca?». «Sí», respondió Alma, señalando hacia la distancia. «Está sentada en la esquina, cerca del mercado. No puede caminar mucho, así que hoy vine sola». Valeria dudó un instante, pero la sinceridad y determinación de Alma la conmovieron profundamente. Sin pensar demasiado, dijo, «Quiero llevarte a ti y a tu mamá a un lugar donde puedan descansar, al menos por hoy». Alma la miró sorprendida, mezclando desconfianza y esperanza en su mirada. «¿De verdad?». «Por supuesto. No puedo ignorar lo que has hecho por mí». Después de un momento de reflexión, Alma asintió lentamente y, con su misma firmeza, ayudó a Valeria a levantarse una vez más. Juntas comenzaron a caminar hacia el coche de Valeria, con la promesa de que pasarían a buscar a la madre de Alma antes de hacer cualquier otra cosa. Mientras avanzaban, Valeria no podía evitar una extraña mezcla de curiosidad y una leve inquietud. Había algo en Alma, algo profundo y oculto, que la hacía sentir que se estaba adentrando en una historia que cambiaría su vida para siempre. Al llegar al coche, un elegante sedán negro aparcado en una esquina transitada, Alma ayudó a Valeria a apoyarse mientras la mujer abría la puerta del conductor. Valeria se dejó caer en el asiento, agradeciendo la comodidad mientras observaba a Alma con creciente interés. Había algo especial en la manera en que esta niña, tan joven y pequeña, enfrentaba las situaciones con calma y determinación. Era como si cargara sobre sus hombros el peso de una vida llena de dificultades. «¿Puedes indicarme dónde está tu mamá?», preguntó Valeria al encender el coche. Alma se acomodó en el asiento del copiloto, claramente nerviosa ante el lujo que la rodeaba. «Claro», dijo en voz baja, mientras señalaba con timidez. «No estamos acostumbradas a cosas así». «Es en esa esquina, justo allí», dijo Alma, señalando con su dedo pequeño hacia una zona concurrida del mercado. Valeria condujo con cuidado, sorteando baches y esquivando a las personas que cruzaban sin prestar atención. Mientras lo hacía, lanzaba rápidas miradas a Alma, tratando de entender cómo una niña tan joven podía estar sola en las calles, cuidando de alguien más. Cuando llegaron al lugar señalado,
Valeria detuvo el coche y observó detenidamente. Bajo una sombrilla improvisada, una mujer mayor estaba sentada en un banco desgastado. Su piel, curtida por el sol, y su ropa, aunque vieja, estaba limpia. La mujer se inclinaba hacia adelante, con las manos entrelazadas en su regazo. A su lado, un pequeño carrito contenía algunas mantas y una bolsa que probablemente guardaba todas sus pertenencias. «Esa es mi mamá», dijo Alma en un tono bajo y suave. Valeria apagó el motor, lanzando una mirada a la niña. En su rostro había una mezcla de dudas y determinación. «Vamos a hablar con ella», propuso, intentando mantener un tono neutral. Ambas salieron del coche. Valeria, aún cojeando, se apoyó ligeramente en Alma mientras avanzaban hacia la mujer. Al llegar a su lado, la señora levantó la mirada, sorprendida de ver a su hija acompañada por alguien como Valeria. «¿Qué pasó, Alma?», preguntó la mujer con una voz débil pero cargada de preocupación. «Mamá, esta señora se cayó, y yo la ayudé». «Ahora quiere ayudarnos a nosotras también», respondió Alma con rapidez. La mujer mayor se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en el carrito para mantener el equilibrio. Miró a Valeria con una expresión en la que se mezclaban la gratitud y la cautela. «Gracias por cuidar de mi hija», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Valeria la observó en silencio por un momento. Era evidente que la mujer no solo estaba debilitada físicamente, sino también agotada por las circunstancias que la vida le había impuesto. Valeria respiró hondo antes de responder. «No sé exactamente cuál es su situación, pero Alma me ayudó cuando más lo necesitaba. Quiero devolverles el favor, si me lo permiten. Puedo llevarlas a un lugar donde puedan descansar y comer algo caliente». La mujer pareció estremecerse ante la oferta, como si no supiera si podía confiar en una persona como Valeria. «¿Por qué haría algo así?», preguntó con voz cautelosa, sin apartar la mirada de su hija. Valeria dudó por un instante, pero decidió hablar con franqueza. «No suelo hacer este tipo de cosas. De hecho, nunca he hecho algo parecido. Pero tu hija me recordó algo que había olvidado. A veces, ayudar a alguien puede ser simple, pero tiene un gran impacto». Alma, al escuchar esto, apretó suavemente la mano de su madre, como queriendo transmitirle confianza. La mujer mayor la miró, luego dirigió su mirada hacia Valeria, todavía llena de desconfianza. «Si nos lleva, ¿qué quiere a cambio?», preguntó con firmeza. La sinceridad directa de la mujer tomó a Valeria por sorpresa, pero decidió responder con la misma transparencia. «Nada. Solo quiero ayudar». La mujer mayor guardó silencio por un momento antes de asentir, aunque con cierta cautela. «Está bien, iremos. Pero solo por hoy», aclaró, como si necesitara establecer un límite. Alma sonrió ampliamente y ayudó a su madre a caminar hacia el coche. Mientras tanto, Valeria abrió el maletero y guardó el carrito con cuidado. Una vez que ambas estuvieron cómodamente sentadas en los asientos traseros, Valeria arrancó el coche. El trayecto transcurrió en silencio. Alma observaba con curiosidad por la ventana, mientras su madre mantenía la mirada fija en sus manos, inmersa en sus pensamientos. Valeria intentó romper el silencio con algunas preguntas, pero las respuestas eran escasas o inexistentes, como si las palabras se desvanecieran antes de llegar. Finalmente, Valeria decidió llevarlas a una pequeña cafetería que solía visitar. Era un lugar tranquilo, con mesas al aire libre y un ambiente acogedor. Cuando llegaron, les pidió que se sentaran mientras ella hacía el pedido. «De verdad, no hace falta», protestó la mujer mayor, pero Valeria no le permitió insistir. «Lo que necesitan ahora es descansar y recuperar fuerzas», afirmó con firmeza, dejando claro que no aceptaría un no como respuesta.
Pocos minutos después, Valeria regresó con una bandeja llena de comida, pan recién horneado, sopa caliente y zumo de frutas. Alma y su madre miraron la comida con una mezcla de asombro e incredulidad, como si algo tan sencillo pero reconfortante fuera un lujo inesperado. Por favor, coman, dijo Valeria con una leve sonrisa. Alma no perdió tiempo y comenzó a comer con entusiasmo. Su madre, en cambio, se tomó un momento antes de probar la sopa, agradeciendo en voz baja con una sinceridad que caló hondo en Valeria. Mientras las veía comer, Valeria permaneció en silencio. Había en ella una mezcla de satisfacción y algo más, un sentimiento más profundo que no podía identificar, pero que comenzaba a darle un nuevo significado a aquel día. Mientras compartían aquella tranquila comida, Valeria no podía deshacerse de una sensación extraña. Había algo en la actitud de la madre de Alma, en la forma en que evitaba mirarla directamente, que sugería una historia más profunda, algo que Valeria no alcanzaba a comprender del todo. Aunque aún no lo sabía, lo que estaba por descubrir cambiaría sus vidas de una manera irreversible. A la mañana siguiente, Valeria despertó con una sensación diferente. Intentaba concentrarse en sus tareas habituales, pero su mente volvía una y otra vez a Alma y su madre. Había algo en ellas que no podía ignorar, una conexión que la intrigaba profundamente, aunque no lograba explicarla. Finalmente, decidió que necesitaba asegurarse de que estuvieran bien. En la casa, Alma y su madre aún descansaban en el pequeño cuarto de huéspedes que Valeria había insistido en ofrecerles la noche anterior. A pesar de la comodidad del lugar, ambas habían dormido de forma inquieta, demasiado acostumbradas a la dureza de las calles como para relajarse por completo. Cuando Valeria entró en la cocina para preparar café, se encontró con Alma ya despierta, sentada en una de las sillas. Tenía las piernas cruzadas bajo el cuerpo, como si intentara ocupar el menor espacio posible. «Buenos días, Alma. ¿Dormiste bien?», preguntó Valeria mientras servía café en una delicada taza de porcelana. Alma levantó la vista y asintió tímidamente. «Sí, gracias, señora. Es la primera vez que dormimos en una cama en mucho tiempo». Las palabras de Alma impactaron a Valeria como una bofetada. Intentó ocultar su reacción, pero el peso de esa sencilla declaración la alcanzó profundamente. Se sentó frente a la niña, sosteniendo su taza con ambas manos, y la observó con atención. «¿Cuánto tiempo han estado en las calles?», preguntó finalmente, esforzándose por mantener un tono suave y no parecer invasiva. Alma bajó la mirada, su timidez contrastando con la carga de sus palabras, como si lo que estaba por decir estuviera teñido de más de lo que Valeria podía imaginar. Alma bajó la mirada y comenzó a jugar con los bordes de la mesa, como si las palabras fueran difíciles de decir en voz alta. «Desde que mi papá murió, mamá dice que todo cambió. Perdimos nuestra casa y nadie quiso ayudarnos. Pero estamos juntas, y eso es lo único que importa». Valeria sintió un nudo en la garganta al escucharla. Era desgarrador ver a una niña tan pequeña hablando con una madurez y una fortaleza que no deberían ser necesarias a su edad. Permaneció en silencio por unos segundos, buscando las palabras adecuadas. «Tu mamá parece una mujer fuerte. Debe estar muy orgullosa de ti por todo lo que haces por ella», dijo finalmente, con una sonrisa suave. Alma esbozó una sonrisa tímida, pero no respondió. Valeria decidió no presionarla más. En ese momento, la madre de Alma apareció en la puerta. Su rostro mostraba las huellas de las dificultades vividas, pero sus ojos estaban despiertos, atentos. «Buenos días», dijo la mujer con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días», respondió Valeria, levantándose rápidamente. «¿Cómo se siente?». La mujer dudó un instante antes de contestar.
Estamos agradecidas por todo lo que ha hecho por nosotras, pero no queremos molestarla más. Nos iremos en cuanto terminemos de desayunar. ¿Irse?, preguntó Valeria, sorprendida. No tienen a dónde ir. Por favor, quédense al menos hasta que encontremos una solución mejor. La madre de Alma se tensó ligeramente, como si la oferta de Valeria fuera demasiado generosa para ser real. No queremos ser una carga, insistió, con un tono firme pero cargado de preocupación. No son una carga. Y, sinceramente, no podría estar tranquila sabiendo que regresan a la calle. Por favor, permítanme ayudarlas. La sinceridad en la voz de Valeria fue suficiente para atravesar las barreras que la mujer había levantado. Con un suspiro, sus hombros se relajaron un poco, como si finalmente permitiera que alguien más compartiera parte del peso que cargaba. La mujer finalmente asintió, aunque parecía estar tratando de convencerse de que aquello era solo temporal. Gracias, pero solo por unos días, hasta que encontremos algo, dijo con un tono que buscaba justificar su aceptación. Valeria esbozó una sonrisa, sintiendo una pequeña victoria. Queriendo aliviar la tensión, miró a Alma y le propuso, ¿quieres ayudarme en el jardín? Los ojos de Alma se iluminaron de inmediato y asintió con entusiasmo. Valeria la llevó al patio trasero, donde un espacioso jardín lleno de flores y pequeños árboles esperaba. Juntas comenzaron a trabajar, arrancando malas hierbas y regando las plantas. Mientras lo hacían, Valeria se dio cuenta de cuánto disfrutaba la compañía de la niña. Alma hablaba animadamente sobre cosas simples, cuáles eran sus flores favoritas, cómo soñaba con tener un perro algún día y cómo solía ayudar a su mamá a vender en el mercado antes de que todo se complicara. Por un instante, Valeria sintió que recuperaba algo que ni siquiera sabía que había perdido. Había pasado tanto tiempo inmersa en el mundo de los negocios y las apariencias que había olvidado lo gratificante que podía ser encontrar alegría en los momentos más sencillos. Cuando terminaron en el jardín, Alma se detuvo, mirando a Valeria con una seriedad inesperada. ¿Por qué está ayudándonos?, preguntó de repente. La pregunta tomó a Valeria por sorpresa. Guardó silencio unos segundos, reflexionando, antes de responder con sinceridad, porque alguien me ayudó una vez cuando yo lo necesitaba. Creo que es mi turno de hacer lo mismo por otras personas. Alma asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. Luego, una pequeña pero genuina sonrisa apareció en su rostro antes de volver a concentrarse en las flores. Ese gesto simple llenó a Valeria de una calidez que hacía mucho tiempo no sentía. En ese instante, Valeria percibió algo distinto. No era solo compasión lo que sentía, había algo más profundo, una conexión que comenzaba a echar raíces en su corazón, aunque no lo entendiera del todo. Esa unión con Alma y su madre trascendía la gratitud o cualquier sentido de obligación, y aunque Valeria no lo sabía aún, ese vínculo estaba destinado a transformar sus vidas para siempre. Los días transcurrieron en la casa de Valeria con una rutina inesperada. Alma y su madre empezaban a adaptarse al ambiente tranquilo del hogar, aunque mantenían cierta reserva, como si en cualquier momento estuvieran listas para marcharse. Por su parte, Valeria se iba acercando más a ellas, aprendiendo pequeños detalles de sus vidas. Sin embargo, con cada respuesta que obtenía, parecía que nuevas preguntas surgían, alimentando su curiosidad y su deseo de entenderlas mejor. Una tarde lluviosa, mientras Alma estaba absorta dibujando con unos lápices de colores que Valeria le había regalado, Clara, la madre de la niña, se sentó junto a la ventana. Observaba en silencio cómo las gotas de lluvia golpeaban el cristal. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación que no pasó desapercibida para Valeria. Viendo la oportunidad, decidió acercarse. «Clara, ¿te gustaría un poco de té?», preguntó,
apareciendo con una bandeja que llevaba 2 tazas humeantes. Gracias, pero no quiero abusar más de su amabilidad, respondió Clara, aunque aceptó la taza con un gesto de agradecimiento. No es una molestia, insistió Valeria mientras se sentaba cerca. He estado pensando. Debe ser muy difícil lo que han pasado. ¿Cómo llegaron tú y Alma a esta situación? Clara bajó la mirada hacia el líquido caliente en su taza, como si buscara en él las palabras adecuadas. Después de un largo suspiro, comenzó a hablar, con una voz baja y temblorosa. Teníamos una vida normal, como cualquier otra familia. Mi esposo trabajaba como mecánico, y yo vendía frutas en el mercado. No éramos ricos, pero estábamos bien. Luego, él tuvo un accidente. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última frase y su mirada permaneció fija en el té, como si reviviera cada momento de lo que vino después. Valeria, sintiendo el peso de esas palabras, permaneció en silencio, dándole espacio para continuar si así lo deseaba. Una máquina falló en el taller y en un segundo todo cambió, dijo Clara con la voz pesada por los recuerdos. Perdió el trabajo y con las deudas médicas lo perdimos todo. Valeria escuchaba en completo silencio, profundamente conmovida por lo que oía. Clara continuó, dejando que el dolor impregnara sus palabras. Cuando murió, intenté mantenernos a flote, pero nadie quería contratar a una mujer con una niña pequeña. Las pocas personas que nos ayudaron al principio se alejaron cuando las cosas se pusieron más difíciles. Terminamos en la calle y ahí hemos estado desde entonces. Clara se detuvo, como si relatar su historia le hubiera arrebatado toda la energía. Valeria sentía un nudo en el estómago. La vida de Clara y Alma era un recordatorio brutal de lo frágil que podía ser la estabilidad, algo que ella misma siempre había dado por sentado. Debe ser una mujer increíblemente fuerte para haber llegado hasta aquí, dijo Valeria finalmente, con toda la sinceridad del mundo. Clara esbozó una pequeña sonrisa, aunque en sus ojos aún brillaba la tristeza. No sé si fuerte es la palabra. Solo trato de hacer lo mejor que puedo por Alma. En ese momento, Alma apareció en la sala sosteniendo un dibujo entre sus manos. Era un bosque lleno de árboles altos y un cielo despejado. ¿Le gusta, señora Valeria? Preguntó con entusiasmo, mostrando su obra con orgullo. Es hermoso, Alma. Eres muy talentosa, respondió Valeria, sonriendo con calidez. Alma se sentó junto a su madre y empezó a explicar cada detalle del dibujo, su voz vibrante de emoción. Valeria las observaba en silencio, maravillada por la conexión que había entre ellas. A pesar de todo lo que habían vivido, esa unión parecía inquebrantable. Clara escuchaba a su hija con atención, mientras sus manos acariciaban con suavidad el cabello de Alma. Era un gesto pequeño, pero cargado de un profundo amor, como si con ello intentara protegerla de todo el dolor y las dificultades del mundo. Esa noche, mientras Valeria se preparaba para acostarse, su mente no podía apartarse de lo que había aprendido sobre Clara y Alma. Sus pensamientos comenzaron a traer a la superficie fragmentos de su propia historia, recuerdos que había relegado al fondo de su memoria, ocultos tras los años de rutina y éxito. Había crecido en un hogar humilde, con un padre que trabajaba incansablemente y una madre que se esforzaba por mantener la casa en pie. Aunque había logrado salir adelante, Valeria se dio cuenta de que muchas veces había ignorado las raíces de su éxito, olvidando a las personas que la habían ayudado a llegar a donde estaba. Ahora, al ver a Clara y Alma enfrentarse a la adversidad con tanta dignidad, Valeria no podía evitar cuestionarse si su papel en sus vidas debía ir más allá de ofrecerles un techo temporal. Sentía que el destino las había puesto en su camino por una razón, aunque todavía no sabía cuál. Mientras su mente entrelazaba recuerdos del pasado con su presente, Valeria experimentó una oleada de emociones que hacía mucho tiempo no sentía.
Algo en su interior le decía que este encuentro no solo afectaría la vida de Clara y Alma, sino que también transformaría la suya de maneras que aún no podía prever. Con el paso de las semanas, el ambiente en la casa de Valeria comenzó a cambiar. Había una nueva energía en el hogar, una dinámica distinta que parecía reflejar el impacto que Clara y Alma estaban teniendo en su vida. Aunque Valeria no podía anticipar hasta dónde la llevaría este camino, sabía que algo profundo estaba empezando a florecer dentro de ella. Alma llenaba la casa con risas y conversaciones alegres, algo que Valeria no había experimentado en mucho tiempo. Clara, aunque más reservada, se había convertido en una presencia constante y confiable en el hogar. Sin embargo, no todos compartían la misma aceptación hacia ellas. Una mañana de martes, mientras Valeria revisaba su agenda en la cocina, escuchó murmullos provenientes del pasillo. Se detuvo para escuchar con más atención y distinguió fragmentos de una conversación entre Julia, la ama de llaves, y Mateo, el jardinero. «No entiendo por qué esas dos siguen aquí», decía Julia en un tono molesto. «Esta casa no es un refugio para desconocidos. Algo raro pasa, te lo digo». «Valeria no es de las que se encariñan tan rápido», respondió Mateo. «Si esas mujeres están tramando algo, tal vez deberíamos estar atentos». Valeria se apartó antes de que notaran su presencia, sintiendo una mezcla de incomodidad y frustración. Sabía que no todos entendían su decisión de acoger a Clara y Alma, pero no esperaba tanta desconfianza. Se prometió a sí misma que no dejaría que esos comentarios malintencionados influenciaran su juicio. Más tarde, mientras trabajaba en su oficina, Clara entró con una expresión preocupada. «Señora Valeria, ¿puedo hablar con usted?», preguntó en voz baja, casi temblorosa. «Claro, Clara. Siéntate». «¿Qué ocurre?», respondió Valeria, dejando sus documentos a un lado. «No quiero causarle problemas, pero creo que algunos de sus empleados no están contentos con nuestra presencia aquí. He notado miradas y actitudes. Alma también lo ha sentido. No quiero que ella se sienta mal». Valeria sintió una punzada de culpa. Había asumido que con solo ofrecerles un lugar seguro, todo estaría bien, pero ahora se daba cuenta de que había ignorado cómo esto podría afectar emocionalmente a Clara y Alma. «Lo siento mucho, Clara. No voy a permitir que nadie las haga sentir incómodas. Hablaré con ellos. No quiero que esto sea un problema, señora Valeria. Si cree que debemos irnos, lo entenderé», dijo Clara, con la mirada baja. «No digas eso. Ya te lo dije antes, esta es tu casa ahora, tanto como lo es la mía». Clara asintió, aunque su expresión mostraba que no estaba completamente convencida. Valeria comprendió que sus palabras no serían suficientes. Necesitaba actuar para asegurarse de que Clara y Alma no solo estuvieran a salvo, sino que también se sintieran realmente bienvenidas y protegidas. Esa misma tarde, Valeria reunió a todo el personal en la sala principal. Los empleados se miraban entre sí, visiblemente desconcertados por la convocatoria inesperada. «Sé que algunos de ustedes tienen dudas sobre las decisiones que he tomado recientemente», comenzó Valeria con un tono firme pero sereno. «Pero quiero que esto quede muy claro, Clara y Alma son mis invitadas, y mientras estén aquí, merecen el mismo respeto que cualquier otra persona en esta casa. Si alguien tiene algún problema con esto, puede venir a hablar conmigo directamente». El silencio llenó la habitación. Julia bajó la mirada, mientras Mateo se cruzaba de brazos, pero ninguno se atrevió a decir nada. Valeria recorrió la sala con la mirada, asegurándose de que su mensaje quedara claro, y luego concluyó la reunión. Esa noche, Clara se acercó a Valeria con una mezcla de gratitud y preocupación reflejada en su rostro. «Gracias por lo que hizo hoy. No era necesario, pero lo valoro mucho».
Claro que era necesario, Clara. No voy a permitir que nadie las haga sentir mal, respondió Valeria con una sonrisa cálida. Mientras ambas hablaban, Alma entró corriendo a la sala, con un libro en las manos y una energía contagiosa que llenó el espacio. Señora Valeria, ¿puede leerme esta historia?, preguntó Alma, con sus ojos brillando de emoción. Valeria rió suavemente y asintió, invitándola a sentarse junto a ella en el sofá. Alma no tardó en acomodarse, mientras Clara las observaba desde la distancia. La amabilidad de Valeria hacia su hija la conmovía profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez este lugar podría ser el comienzo de una vida nueva, un lugar seguro donde volver a empezar. Sin embargo, aunque todo parecía estar mejorando, Valeria no podía quitarse de la cabeza la inquietud que le habían dejado los comentarios de Julia y Mateo. Sentía que algo más grande se estaba gestando, algo que aún escapaba a su comprensión. Una mañana tranquila, mientras Clara limpiaba con cuidado las ventanas del comedor, escuchó pasos que se acercaban por detrás. Al darse vuelta, vio a Mateo, el jardinero, observándola con una expresión difícil de interpretar. «Buenos días, Mateo», saludó con cortesía, aunque la intensidad de su mirada la hizo sentir incómoda. «Buenos días, Clara. ¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó él, cruzando los brazos. Clara dejó el trapo en la mesa y se acercó con cautela. Había algo en su tono que le puso los nervios de punta. «Claro, dime. ¿Qué sucede?». «Mira, no quiero problemas», comenzó Mateo, inclinándose un poco hacia ella. «Pero creo que deberías ser honesta con la señora Valeria». Clara sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo. «¿De qué hablas?». «Sé que trajiste a la niña contigo y entiendo que necesitas ayuda. Pero no deberías contarle todo», su voz se volvió más seria, casi amenazante. «Todo sobre quién eres y de dónde vienes». Clara tragó saliva, sintiendo que la sangre se le helaba. Apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de las palabras de Mateo, mientras un torrente de pensamientos y temores cruzaba por su mente. «No sé de qué hablas, Mateo», respondió Clara, esforzándose por mantener la calma en su voz. Mateo sonrió, pero su sonrisa estaba cargada de una mezcla de desafío y certeza. «Claro que sabes. No sé todos los detalles, pero con lo que he visto y oído, me basta. Si no quieres que hable con Valeria, tal vez quieras pensarlo mejor». El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. ¿Qué sabía Mateo exactamente? ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para cumplir su amenaza? Cerró los puños, tratando de contener el temblor que delataba su nerviosismo. «No he hecho nada malo. Solo estoy aquí para trabajar y cuidar de mi hija». «Eso está por verse», respondió Mateo con un tono cortante, antes de girarse y abandonar el comedor. Esa tarde, Clara no podía dejar de sentirse inquieta. Las palabras de Mateo seguían resonando en su cabeza, llenándola de incertidumbre. Pero sabía que no podía permitir que su temor fuera evidente. Desde la ventana de la cocina, observaba a Alma jugando en el jardín mientras Valeria leía tranquilamente un libro en la terraza. El nudo en su estómago se apretaba más con cada pensamiento. «¿Qué haré si Mateo le dice algo?», se preguntaba, mientras secaba un plato con movimientos mecánicos. En ese momento, Valeria entró en la cocina, interrumpiendo sus pensamientos. «Clara, ¿todo bien? Te ves preocupada». Clara vaciló. Por un instante, consideró contarle lo ocurrido con Mateo, pero el miedo de que eso pudiera empeorar las cosas la detuvo. «Sí, señora Valeria, solo estoy un poco cansada, nada más». Valeria la miró con atención, como si intentara descifrar algo más allá de sus palabras.
Si necesitas algo, solo dímelo, ¿de acuerdo? Gracias, respondió Clara, forzando una pequeña sonrisa. Cuando la noche cayó y la casa estaba sumida en el silencio, Clara se levantó de la cama y caminó con cuidado hasta el cuarto de Alma. La encontró durmiendo profundamente, abrazada al osito de peluche que Valeria le había regalado unos días antes. Clara se sentó a su lado, acariciando con ternura el cabello de su hija. Mientras la miraba, pensó en cuánto había cambiado Alma desde que llegaron a esa casa. Por primera vez en mucho tiempo, su hija parecía tener un atisbo de tranquilidad, algo que Clara temía no poder proteger si las cosas con Mateo se complicaban. Por primera vez en años, su hija tenía una cama cálida donde dormir y comida todos los días. Clara sabía que no podía dejar que nada pusiera eso en peligro. Sin embargo, las palabras de Mateo seguían retumbando en su mente, alimentando su inquietud. A la mañana siguiente, mientras Mateo trabajaba en el jardín, Clara reunió todo el coraje que tenía y se acercó a él. «Necesito hablar contigo», dijo, sorprendiéndose a sí misma por el tono firme de su voz. Mateo levantó la vista, esbozando esa sonrisa que parecía mezclar desafío y condescendencia. «Ah, ¿sí? ¿Qué quieres decirme?». Clara lo miró directamente, tratando de no titubear. «No sé qué crees saber, pero no voy a permitir que uses eso para amenazarme. No estoy aquí para causar problemas, y Valeria confía en mí». Mateo dejó las herramientas a un lado y se cruzó de brazos, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿De verdad? ¿Y qué pasará cuando esa confianza se pierda? ¿Qué hará Valeria cuando le diga lo que he notado? Clara respiró hondo, luchando por no dejar que el temor la dominara. «Haz lo que creas necesario, Mateo. Pero te aseguro que la verdad siempre sale a la alma. Y si intentas perjudicarme a mí o a mi hija, Valeria no se quedará de brazos cruzados». Por un instante, la actitud desafiante de Mateo flaqueó. Aunque seguía mostrando una fachada segura, Clara alcanzó a notar un destello de inseguridad en sus ojos. Esa pequeña señal le dio a Clara la certeza de que había plantado una duda en él, y eso era suficiente para reforzar su propia determinación. Sin esperar respuesta, Clara se dio la vuelta y se alejó, sintiendo como su corazón latía con fuerza, casi fuera de control. Esa noche, el enfrentamiento con Mateo no le permitió dormir. Había un sabor amargo en todo lo ocurrido, pero también una determinación renovada. No podía permitirse flaquear, no por ella, sino por Alma. Estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier obstáculo para proteger a su hija. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Mateo escribía algo en un pequeño cuaderno. Su rostro reflejaba una mezcla de incertidumbre y tensión. Aunque parecía convencido de querer hacer lo correcto, algo lo retenía. ¿Qué secretos podía estar ocultando Clara? Y, más inquietante aún, ¿por qué sentía que detrás de todo esto había algo mucho más grande de lo que podía entender? Clara, por su parte, intentaba calmar su mente tras el enfrentamiento con Mateo. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de caminar sobre un terreno frágil. La tensión en la casa era palpable, aunque Valeria no parecía percatarse de lo que ocurría. Pero Clara sentía la mirada de Mateo sobre ella constantemente, como un peso invisible pero presente. Una tarde, mientras Clara limpiaba la sala, Mateo volvió a acercarse. Esta vez, su actitud era diferente. Había algo extraño en su semblante, como si estuviera debatiéndose consigo mismo. «He estado pensando en lo que hablamos», comenzó Mateo, deteniéndose cerca de la puerta. Clara dejó el plumero a un lado y lo miró con cautela, su cuerpo tensándose al instante. «Sí». Mateo suspiró profundamente y bajó la voz, como si temiera ser escuchado. «No voy a decir nada a Valeria, pero a cambio, necesito que me hagas un favor».
Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Mateo no le pediría algo sin tener una razón detrás, y esa razón no podía ser buena. Lo miró con desconfianza. ¿Qué clase de favor? Mateo dio unos pasos hacia ella, manteniendo la mirada fija en sus ojos. Quiero que me cubras un par de noches. Tengo asuntos personales que atender y si Valeria pregunta, dirás que me viste trabajando en el jardín. ¿Y por qué necesitarías que mienta por ti? Preguntó Clara, cruzándose de brazos, su tono lleno de sospecha. No es asunto tuyo, respondió él, tajante. Pero si lo haces, me aseguraré de que tu secreto siga siendo eso, un secreto. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Clara apretó los labios con fuerza. La idea de mentir la disgustaba profundamente, pero en ese momento sabía que no tenía muchas opciones. Está bien, dijo finalmente, aunque cada palabra parecía quemarle en la boca. Pero si esto me mete en problemas, Mateo, te aseguro que no me quedaré de brazos cruzados. Mateo esbozó una pequeña sonrisa, casi de alivio. Tranquila, Clara. Todo estará bien mientras cumplas con tu parte. Esa noche, Clara no pudo pegar ojo. Desde la cama, veía cómo Alma dormía plácidamente, ajena al torbellino de emociones que su madre estaba viviendo. Clara se levantó y se sentó junto a la ventana, observando las estrellas en el cielo nocturno mientras pensaba en lo que había aceptado hacer. ¿Qué clase de asuntos personales tiene Mateo? Se preguntaba. ¿Y por qué necesita que lo encubra? Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno en la cocina, sus pensamientos seguían nublados por la incertidumbre. Aunque intentaba actuar con normalidad, no podía sacudirse la sensación de que estaba entrando en un juego peligroso. Valeria entró en la cocina con una expresión pensativa. Clara, ¿has visto a Mateo esta mañana? El jardín está algo descuidado y no lo he visto desde anoche. Clara sintió un nudo en el estómago, pero hizo un esfuerzo por mantener la calma. Creo que lo vi temprano, señora Valeria. Estaba cerca del invernadero podando unas plantas, respondió, tratando de sonar convincente. Valeria frunció ligeramente el ceño, intrigada. No suele estar tan callado mientras trabaja. Bueno, tal vez no quiera que lo interrumpan, dijo Clara, forzando una sonrisa. Agradeció internamente que Valeria no insistiera más, pero sabía que esa mentira solo era el principio de algo que podía complicarse mucho más. Esa noche, cuando fue al cuarto de Alma para arroparla, Clara notó algo extraño. Debajo de la almohada de su hija había un sobre cuidadosamente doblado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Lo tomó con manos temblorosa y lo abrió. En su interior encontró una nota escrita con una caligrafía apresurada. No te fíes de Mateo. No todo es lo que parece. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Miró a su alrededor, pero no había nadie. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Y qué significaba exactamente? Su mente se llenó de preguntas. A la mañana siguiente, cuando vio a Mateo, lo observó con una atención diferente. Cada movimiento suyo parecía adquirir un nuevo significado. Aunque decidió no mencionar la nota, estaba más decidida que nunca a descubrir la verdad. Sabía que estaba arriesgándose al involucrarse más, pero la advertencia que había recibido no le permitía ignorar lo que estaba ocurriendo. Mateo, aparentemente ajeno a la creciente desconfianza de Clara, continuaba con su rutina. Sin embargo, ella notó pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos, sus manos temblaban levemente y evitaba mirarla directamente a los ojos. ¿Era simplemente culpa por haberla obligado a mentir, o había algo mucho más oscuro detrás de su comportamiento? La tensión en la casa crecía. Valeria,
siempre meticulosa y perceptiva, comenzó a notar cambios en la dinámica. Clara parecía distraída, como si tuviera algo en mente constantemente, mientras que Mateo evitaba participar en conversaciones largas y se mantenía distante. Valeria, acostumbrada a tener todo bajo control, no podía ignorar la sensación de que algo extraño estaba sucediendo. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en su despacho, Valeria escuchó pasos rápidos en el pasillo. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Mateo entrando en la casa con un gesto furtivo. Su expresión y movimientos levantaron aún más sus sospechas y decidió que era hora de averiguar qué estaba ocurriendo. Antes de que Mateo pudiera darse cuenta de su presencia, Valeria se escondió detrás de la puerta entreabierta, observándolo desde las sombras. Notó que llevaba una pequeña caja entre las manos que parecía esforzarse por ocultar. Frunció el ceño, intrigada, pero decidió no confrontarlo en ese momento. En cambio, se prometió a sí misma averiguar qué estaba sucediendo. La curiosidad y la sospecha eran emociones que Valeria nunca dejaba pasar por alto. Mientras tanto, Clara estaba atrapada en sus propias preocupaciones. La nota que había encontrado bajo la almohada de Alma seguía rondando su mente. ¿Quién la había escrito? ¿Qué significaba realmente no confiar en Mateo? No podía ignorar la advertencia, pero tampoco sabía a quién acudir sin poner en peligro su situación. Una mañana, mientras limpiaba el despacho de Valeria, algo llamó su atención, un sobre que sobresalía ligeramente del cajón del escritorio. Aunque su instinto le decía que no debía tocarlo, su creciente ansiedad la llevó a echar un vistazo rápido. En el sobre estaban escritas las palabras, investigación privada. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué estaba investigando Valeria? ¿Era posible que estuviera siguiendo a alguien dentro de la casa? Antes de que pudiera examinarlo más, la puerta del despacho se abrió de repente. ¿Todo bien, Clara?, preguntó Valeria, con una mirada que parecía escrutar cada rincón de la habitación y cada gesto de Clara. Clara dio un respingo y rápidamente tomó un trapo para fingir que estaba limpiando. Sí, señora. Solo estaba limpiando aquí, como siempre. Valeria asintió, pero su mirada no se apartó de Clara mientras tomaba asiento en su escritorio. El silencio en la habitación parecía pesado, y la tensión hizo que Clara se apresurara a salir del despacho. Mientras caminaba por el pasillo, sintió que cada paso resonaba en su cabeza. La idea de que Valeria pudiera sospechar de ella se había instalado firmemente en su mente, sumándose a la creciente sensación de que estaba atrapada en un juego peligroso del que no sabía cómo salir. Esa misma tarde, Valeria decidió que era hora de actuar. Llamó a un investigador privado y lo invitó a la casa sin informar a Mateo ni a Clara. Estaba convencida de que algo extraño estaba ocurriendo y necesitaba respuestas. El investigador llegó al anochecer y Valeria lo recibió en su despacho. «Quiero que me ayude a confirmar una sospecha», dijo con un tono firme. «No puedo entrar en demasiados detalles todavía, pero necesito que revise las cámaras de seguridad y observe los movimientos del personal. Algo aquí no encaja». El investigador asintió mientras tomaba notas, mostrando profesionalismo. «Confío en que sea discreto. No quiero que nadie sepa que lo he contratado, al menos por ahora». El hombre aseguró que sería cuidadoso, y Valeria le entregó acceso a lo necesario. Mientras tanto, en el pasillo, Clara escuchaba fragmentos de la conversación. Aunque no podía captar todo, las palabras movimientos del personal retumbaron en su cabeza. Su corazón comenzó a latir con fuerza, el secreto que compartía con Mateo estaba en riesgo. Esa noche, encontró a Mateo en la cocina, luciendo un extraño aire de calma que contrastaba con su propio nerviosismo. «¿Qué ocurre?», preguntó Mateo al notar su expresión inquieta. «Creo que Valeria está investigando algo.
Y sospecho que tiene que ver contigo, respondió Clara en un susurro, tratando de controlar el pánico que sentía. Mateo apretó los labios, reflexionando por un momento antes de responder. No te preocupes por eso. Yo me encargaré. Su tono despreocupado no tranquilizó a Clara, al contrario, la llenó de más dudas. ¿Qué estaba planeando Mateo? ¿Cuánto tiempo más podrían mantener oculto su secreto antes de que Valeria descubriera todo? Con el investigador privado trabajando en la casa y Valeria cada vez más determinada a descubrir la verdad, Clara sabía que los días siguientes serían cada vez más tensos. El reloj parecía estar en su contra y cualquier error podría exponerlo todo. Clara sabía que el tiempo se agotaba. Todo parecía al borde del colapso y la tensión en la casa era casi insoportable. Valeria, decidida a descubrir la verdad, había instalado cámaras adicionales en lugares estratégicos con la ayuda del investigador privado. La idea de que algo se le escapara era simplemente inaceptable para ella. Mientras tanto, Clara vivía en un constante estado de alerta, temiendo ser descubierta en cualquier momento. Cada mirada de Valeria o cada palabra de Mateo parecía estar impregnada de un significado oculto, como una amenaza silenciosa que no la dejaba descansar. Buscando algo de consuelo en medio de su creciente ansiedad, una tarde decidió pasar tiempo con Alma. La niña estaba sentada en silencio en un rincón de la cocina, jugando con un viejo peluche. Clara se acercó y, con voz suave, le preguntó, «Alma, ¿recuerdas algo del lugar donde te encontré?» Alma levantó la vista, visiblemente confundida. «Había muchas luces y ruido», respondió, abrazando su peluche con más fuerza. «Y algo brillante en el suelo». Clara frunció el ceño. ¿Algo brillante? Alma asintió y señaló el peluche. Estaba allí, junto al peluche. Lo encontré en el suelo. Intrigada, Clara tomó el peluche y lo examinó con cuidado. Notó una pequeña costura en la parte trasera que parecía haber sido reparada apresuradamente. Con dedos temblorosos, abrió la costura y descubrió algo inesperado, un broche de oro con intrincados grabados. Lo sostuvo entre sus manos, tratando de comprender su significado. Era evidente que no pertenecía a Alma. ¿Pero podría este broche ser una pista sobre quién la había abandonado? En ese momento, Mateo entró en la cocina. Al ver a Clara sosteniendo el broche, su expresión cambió de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó con voz tensa, sus ojos fijos en el objeto. Lo encontré dentro del peluche de Alma. Parece importante, respondió Clara, sin quitarle la vista de encima, observándolo con cautela. El ambiente en la cocina se cargó de una tensión palpable. Clara podía sentir que este pequeño descubrimiento tenía implicaciones mucho mayores de lo que podía imaginar. Mateo se acercó rápidamente y tomó el broche de las manos de Clara para examinarlo detenidamente. Esto es algo valioso. No es el tipo de cosa que alguien dejaría atrás por accidente. Clara observó cómo el tono de Mateo, cargado de nerviosismo, traicionaba su aparente calma. ¿Sabes algo sobre esto, Mateo?, preguntó, escrutándolo con la mirada. Mateo negó con la cabeza, pero su inquietud era evidente. No sé nada. Pero esto puede complicar las cosas. Esa noche, mientras intentaba dormir, Clara no lograba calmar su mente. Las preguntas se acumulaban en su cabeza. ¿Por qué Mateo había reaccionado de esa manera? ¿Qué sabía realmente sobre el broche? ¿Qué significaba? Decidió que no podía seguir esperando pasivamente a que las respuestas llegaran por sí solas. Necesitaba actuar. Mientras tanto, en el despacho, Valeria revisaba las grabaciones de las cámaras con el investigador privado. De repente, algo llamó su atención.
En una de las grabaciones, Mateo aparecía en la cocina, sosteniendo el broche y hablando con Clara. Valeria detuvo el video de inmediato y amplió la imagen. ¿Qué es eso que tiene en las manos?, preguntó Valeria, señalando el objeto. El investigador observó con cuidado antes de responder. Parece un broche de oro, quizás una pieza cara. Valeria frunció el ceño, sintiendo que había algo familiar en ese broche. Sin decir una palabra más, se levantó de su silla y salió del despacho. Necesitaba verlo de cerca. Cuando llegó a la cocina, encontró a Clara limpiando en silencio. ¿Dónde está Mateo?, preguntó Valeria, sin rodeos. Clara se tensó al instante, pero intentó mantener la compostura. Salió hace un rato, señora. No me dijo a dónde iba. Valeria dio unos pasos hacia ella, fijando su mirada en la de Clara. ¿Has encontrado algo recientemente? Algo que no pertenezca a esta casa. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido, pero logró mantener su rostro sereno. No, señora. No he visto nada fuera de lo común. Valeria la observó durante unos segundos más, como si intentara leer algo detrás de sus palabras antes de girarse y salir de la cocina. Clara respiró hondo, sabiendo que las sospechas de Valeria estaban cada vez más cerca de alcanzar la verdad. Valeria no parecía convencida de las palabras de Clara, pero decidió no insistir. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Clara con una mezcla de alivio y temor. Clara sabía que Valeria no descansaría hasta descubrir la verdad. Más tarde esa noche, Mateo regresó a la casa con el broche escondido en su bolsillo. Subió a su habitación, cerró la puerta con llave y lo examinó bajo la tenue alma. En la parte trasera del broche, notó algo grabado, un nombre. Pero antes de que pudiera procesarlo, escuchó pasos acercándose, seguidos de golpes suaves en la puerta. Mateo, abre. Necesito hablar contigo, dijo Valeria, su voz firme pero contenida. Mateo guardó apresuradamente el broche en su bolsillo y abrió la puerta. Valeria lo miró con intensidad, como si intentara leer algo más allá de su expresión. ¿Qué estás escondiendo?, preguntó directamente. Mateo intentó mantener la calma. No estoy escondiendo nada, Valeria. ¿Por qué lo dices? Vi las grabaciones. Sé que tienes algo que quiero ver. No compliques más las cosas. Mateo vaciló, pero finalmente sacó el broche de su bolsillo y se lo entregó. Valeria lo tomó y, al leer el nombre grabado, sus ojos se abrieron de par en par. Sin decir una palabra, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Mateo en silencio, consciente de que algo importante acababa de desencadenarse. Desde el pasillo, Clara había escuchado lo ocurrido. Aunque no sabía exactamente qué estaba pasando, entendió que la verdad estaba a punto de salir a la alma. La tensión en la casa había alcanzado niveles insoportables. Valeria, con el broche en la mano, desapareció en su despacho, mientras Mateo y Clara quedaban sumidos en una incertidumbre absoluta. Cada uno intentaba continuar con su rutina, pero las miradas furtivas y los silencios pesados hacían evidente que algo grande estaba a punto de suceder. Finalmente, Mateo, decidido a aclarar las cosas, golpeó suavemente la puerta del despacho de Valeria. «Entra», respondió ella, con un tono cortante. Cuando Mateo abrió la puerta, encontró a Valeria sentada frente a su escritorio, observando el broche con una intensidad que parecía buscar respuestas en él. «Valeria, creo que necesitamos hablar», comenzó Mateo con un tono calmado. Valeria levantó la vista, pero no lo invitó a sentarse. «Habla, entonces». Mateo respiró hondo antes de continuar. «Ese broche parece ser importante. Creo que deberíamos investigar más antes de tomar decisiones precipitadas».
Valeria lo miró con ojos calculadores, pero su expresión permaneció inescrutable, como si ya supiera algo que Mateo ignoraba. Valeria entrecerró los ojos y fijó su mirada en Mateo. ¿Por qué estás tan interesado en este broche, Mateo? ¿Qué sabes que yo no sé? Mateo negó con la cabeza, aunque su nerviosismo era innegable. No sé nada, pero creo que este objeto podría estar conectado con el pasado de la niña. Si seguimos investigando, podríamos descubrir algo importante. Valeria se reclinó lentamente en su silla, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Eso mismo pienso yo, pero parece que tú sabes más de lo que dices. Mateo permaneció en silencio, incapaz de sostener su mirada. Mientras tanto, Clara, que escuchaba desde el pasillo, sintió como su corazón latía con fuerza. Todo apuntaba a que el broche contenía una pista crucial sobre el pasado de Alma. Pero ¿cómo podía averiguar más sin exponerse? Decidida, Clara esperó pacientemente a que Mateo saliera del despacho. En cuanto lo vio en el pasillo, lo interceptó. Mateo, ¿qué está pasando con ese broche?, preguntó en voz baja, asegurándose de no llamar la atención. Mateo miró a su alrededor con cautela antes de responder. Ese broche tiene un nombre grabado en la parte trasera, pero no sé lo que significa. Valeria lo está investigando. Clara frunció el ceño, sus pensamientos acelerándose. ¿Qué nombre? Mateo bajó la voz casi a un susurro. Victoria García. ¿Te dice algo? El rostro de Clara se puso pálido. Ese nombre despertaba ecos de recuerdos lejanos, aunque no lograba ubicarlos con claridad. Supo de inmediato que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, cuando todos dormían, Clara se armó de valor y se deslizó sigilosamente hasta el despacho de Valeria. Sabía que las cámaras podían delatarla, pero su necesidad de descubrir la verdad superó el miedo. Al entrar, encontró el broche sobre el escritorio, junto a una pila de papeles. Lo tomó con cuidado y lo examinó de cerca. Fue entonces cuando notó algo que antes había pasado por alto, algo que podría cambiarlo todo. Además del nombre grabado, Clara notó un pequeño símbolo en el broche, casi imperceptible, pero que le resultaba extrañamente familiar. Mientras intentaba recordar dónde lo había visto antes, la alma del pasillo se encendió de repente. Clara se quedó inmóvil. En la puerta estaba Valeria, su rostro una mezcla de sorpresa y furia. ¿Qué haces aquí?, exigió Valeria con voz firme. Clara tragó saliva, intentando explicar. Yo solo quería saber más sobre este broche. Creo que puede estar relacionado con el bebé. Valeria avanzó hacia ella y le arrebató el broche de las manos. ¿Y qué crees saber?, preguntó con frialdad. Clara respiró hondo, reuniendo valor para responder. El símbolo en el broche. Lo he visto antes. Creo que podría llevarnos a la familia del bebé. Valeria la miró fijamente, evaluando si decía la verdad. ¿Dónde lo viste? En un pañuelo viejo que encontré junto al bebé cuando lo recogí, confesó Clara. Valeria frunció el ceño, reflexionando, y luego asintió lentamente. Bien. Si estás diciendo la verdad, tal vez podamos encontrar respuestas. Pero te advierto, si descubro que estás ocultando algo, no dudaré en echarte de esta casa. A la mañana siguiente, Valeria reunió a todos en el salón, el broche en la mano. Miró a Clara y a Mateo con determinación. Vamos a resolver esto de una vez por todas. He contactado a alguien que puede ayudarnos a descubrir más sobre este broche. Mateo y Clara intercambiaron miradas cargadas de preocupación. La tensión en la casa había alcanzado su punto máximo, y ambos sabían que lo que estaba por venir cambiaría sus vidas irremediablemente. Esa misma tarde llegó el experto,
un hombre mayor con gafas gruesas y un maletín de cuero desgastado. La atmósfera en el salón era tensa, cargada de expectativas. Clara, incapaz de dormir la noche anterior, apenas podía ocultar su nerviosismo, mientras que Mateo permanecía inusualmente callado. Valeria, sosteniendo el broche como si fuese la clave de un gran enigma, se lo entregó al experto con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Puede decirnos algo sobre esto?, preguntó Valeria, tratando de mantener su compostura. El hombre tomó el broche con delicadeza y, sin perder tiempo, comenzó a examinarlo bajo una lupa, sus ojos escudriñando cada detalle en busca de respuestas que podrían cambiarlo todo. Después de varios minutos de silencio, el experto habló finalmente, con un tono reflexivo. Este broche es una pieza única. El diseño y los grabados indican que pertenece a una familia de alto estatus, posiblemente aristocrática o muy adinerada. El nombre Victoria García parece ser clave. Además, añadió señalando el pequeño emblema que Clara había notado la noche anterior, este símbolo es el sello de una antigua familia de terratenientes que tuvo mucho poder hace algunas décadas. Valeria frunció el ceño, intentando procesar la información. ¿Es posible identificar a qué familia pertenece? El experto asintió lentamente. Necesitaría más tiempo para investigar, pero creo que este broche está relacionado con los López de la región. Eran una familia conocida por su riqueza y prestigio. Sin embargo, su linaje casi desapareció después de una tragedia familiar hace varios años. Clara, incapaz de contenerse, dio un paso al frente. ¿Podría ser que alguien de esa familia siga vivo? ¿Y que esté relacionado con un bebé? El hombre pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió con cautela. Es posible. Tendría que verificar registros. Si hay un bebé involucrado, podría significar que alguien está intentando ocultar algo o protegerlo. Las palabras del experto dejaron la habitación en silencio. Valeria, siempre práctica, interrumpió. ¿Cuánto tiempo necesitará para obtener más información? Unos días, tal vez menos, respondió el hombre, guardando el broche cuidadosamente en su maletín. Les haré llegar lo que encuentre. Esa noche, la tensión en la casa era palpable. Clara se retiró temprano a su habitación, pero no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. La posible conexión entre el bebé y la familia López parecía clara, pero todavía había demasiadas preguntas sin respuesta. Para aclarar sus pensamientos, decidió escribir en su diario, como solía hacer en momentos de incertidumbre. Mientras tanto, en el despacho, Valeria y Mateo mantenían una discusión acalorada. ¿Qué pretendes lograr con todo esto?, preguntó Mateo, cruzándose de brazos. ¿No lo ves?, respondió Valeria, con frustración y desconfianza en su mirada. Este broche es la clave para descubrir la verdad. Si ese bebé tiene un vínculo con los López, podría cambiarlo todo. Mateo negó con la cabeza, exasperado. ¿Y si al final no lleva a nada? ¿Qué pasará con Alma? ¿Con Clara? No puede seguir jugando con las emociones de todos. Valeria golpeó el escritorio con la mano, su voz llena de determinación. No estoy jugando, Mateo. Estoy buscando respuestas. En el jardín, incapaz de dormir, Clara decidió salir para despejar su mente. La brisa nocturna la calmó momentáneamente, pero entonces notó una figura a lo lejos. Al acercarse, reconoció a Mateo, quien también parecía atrapado en sus pensamientos. No puedo dormir, admitió Clara en voz baja. Yo tampoco. Todo esto es demasiado, respondió Mateo. Ambos permanecieron en silencio durante varios minutos, compartiendo su incertidumbre. Finalmente, Clara habló. Pase lo que pase, lo único que quiero es proteger a Alma.
No importa quién sea ni de dónde venga. Mateo la miró, y por primera vez en mucho tiempo, una débil sonrisa apareció en su rostro. Yo también. Pero tenemos que estar preparados para lo que venga. De vuelta en el despacho, Valeria seguía examinando los documentos relacionados con el broche. En un sobre olvidado, encontró una fotografía antigua. En la imagen, una mujer joven lucía el broche en su cuello. Al darle la vuelta, leyó una inscripción: para mi pequeña Victoria, con todo mi amor. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si el bebé realmente estaba conectado con esa familia, significaba que lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que había imaginado. Ese día había llegado, y Valeria, aunque llena de nervios, también estaba decidida. Desde la ventana, observaba a Alma jugar en el jardín. La pequeña reía despreocupada, sin idea de que aquel día podría cambiar su vida para siempre. Clara y Mateo, conscientes de la importancia del momento, se habían encargado de preparar todo. Los documentos estaban listos, y la abogada que los apoyaba había asegurado que este sería un punto de inflexión. Por la tarde, un coche negro se detuvo frente a la casa. De él bajaron dos personas, un hombre de rostro severo y una mujer que, pese a su porte elegante, no podía ocultar su incomodidad. Eran Victoria y Daniel López, los padres biológicos de Alma. Aunque habían llegado con la excusa de discutir sobre su hija, Valeria sabía que su verdadera intención era imponer su autoridad y retomar el control de la situación. Clara abrió la puerta, mostrándose firme. «Pasen, por favor», dijo, señalando hacia la sala. Victoria y Daniel entraron con un aire de superioridad que no podía disimularse. Victoria, impecablemente vestida con un traje caro, llevaba una expresión que mezclaba ansiedad y arrogancia. Daniel, en cambio, parecía más interesado en demostrar autoridad que en abordar el motivo real de su visita. Desde la cocina, Valeria apareció secándose las manos con un delantal. «Buenas tardes», saludó con serenidad. Victoria la miró con desdén y sin rodeos, fue al grano. «Buenas tardes. Queremos recuperar a Alma. Es nuestra hija y estamos en todo nuestro derecho». Valeria, sin perder la calma, respondió con un tono suave pero lleno de intención. ¿Recuperarla? ¿Dónde estaban ustedes cuando ella estaba sola en ese basurero? ¿Dónde estaba su derecho entonces? Victoria abrió la boca para replicar, pero Daniel la interrumpió con un gesto autoritario. No tiene sentido revivir el pasado. Lo importante es que ahora estamos aquí y queremos corregir nuestros errores. Usted no tiene ningún derecho legal sobre esa niña. Antes de que Valeria pudiera responder, Clara dio un paso adelante con un sobre en la mano. De hecho, eso no es del todo cierto, dijo con firmeza. Tenemos documentos que prueban negligencia y abandono. Si quieren hablar de derechos, quizás deban empezar por explicar por qué dejaron a Alma en esas condiciones. El ambiente en la sala se volvió aún más tenso, cada palabra cayendo como un peso imposible de ignorar. La confrontación estaba apenas comenzando, y nadie estaba dispuesto a retroceder. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. Victoria lanzó una mirada nerviosa a Daniel, quien apretó los labios, incapaz de articular una respuesta inmediata. Valeria no dejó pasar la oportunidad. Alma no es solo un caso para mí. Es una niña que ha sufrido más de lo que ustedes pueden imaginar. Y si creen que voy a permitir que vuelva a manos de personas que la trataron como si no valiera nada, están muy equivocados. Victoria, visiblemente afectada, rompió su silencio. «No sabes nada de lo que pasó», exclamó con lágrimas en los ojos. «Mi familia me obligó. No quería dejarla, pero no tenía elección». Sus palabras cayeron como un golpe en la habitación.
Incluso Daniel, hasta entonces firme y autoritario, parecía sorprendido por la confesión de su esposa. Valeria cruzó los brazos y fijó su mirada en ella. Entonces, ¿por qué no volvieron antes? ¿Por qué no la buscaron hasta ahora, cuando la historia salió en las noticias y dañó su imagen? Victoria no encontró respuesta. La tensión era palpable y el silencio se hizo pesado hasta que Clara intervino con determinación. Si realmente quieren lo mejor para Alma, demuéstrenlo. Pero no intenten llevarla de vuelta solo para limpiar su reputación. La conversación se prolongó durante horas. Victoria, cada vez más afectada, dejó de lado su fachada de frialdad. Entre sollozos, comenzó a revelar detalles sobre las presiones familiares, los chantajes y el miedo que la llevaron a abandonar a su hija. Daniel, por su parte, permaneció en silencio, sin argumentos para justificar sus acciones. Finalmente, Valeria tomó la palabra con firmeza. Alma tiene un hogar aquí. Está con personas que la aman y que han hecho todo lo posible por darle una vida mejor. Si realmente quieren redimirse, comiencen por aceptar que ella merece algo más que volver a vivir bajo las sombras de su pasado. Victoria asintió lentamente, mientras Daniel evitaba la mirada de Valeria. No queremos pelear más, dijo Victoria con un hilo de voz. Solo queremos una oportunidad para enmendar lo que hicimos. Antes de que se marcharan, Clara les entregó un documento que establecía un acuerdo legal para proteger los derechos de Alma. Victoria lo tomó con manos temblorousas, sin poder ocultar su remordimiento. Daniel, en cambio, se alejó en silencio, con la cabeza baja, mientras el coche negro desaparecía entre la penumbra del anochecer. Cuando la puerta se cerró, Valeria se dejó caer en el sofá. Su cuerpo estaba agotado, pero un leve alivio cruzaba su rostro. ¿Crees que lo entiendan?, preguntó Clara, con tono preocupado. Valeria suspiró, sin apartar la mirada del techo. No lo sé. Pero al menos ahora saben que no estamos dispuestas a rendirnos. Desde el jardín, la risa de Alma rompió el silencio. La niña corría alegremente, ajena a la carga emocional que había marcado ese día como un punto de inflexión en su vida. El sol descendía lentamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo con tonos cálidos, como si anunciara un cambio inevitable. Horas después, Valeria observaba desde la ventana de la pequeña casa que compartía con Alma. La niña jugaba con unos muñecos hechos a mano, canturreando una canción infantil que llenaba el ambiente de una calma engañosa. Pero Valeria no podía disfrutar del momento. En la mesa de la cocina descansaba la carta que había recibido esa misma mañana. Sus palabras seguían resonando en su mente, inquietándola. Había algo en el tono del documento que la perturbaba, como si las palabras escondieran un mensaje más profundo. Valeria había decidido no abrirlo frente a Alma para no alarmarla. Ahora, mientras la niña seguía jugando, tomó la carta y la abrió nuevamente, sus manos temblorosa por la incertidumbre. Dentro encontró un documento oficial acompañado de una nota escrita apresuradamente. Valeria, esto no es algo que pueda explicarse fácilmente en una carta. Es vital que nos reunamos pronto. Hay cosas que debes saber y no puedo garantizar tu seguridad si no actuamos rápido. Victoria. El nombre hizo que Valeria apretara los labios. Victoria había desaparecido semanas atrás sin dar explicaciones y Valeria había asumido que simplemente había decidido dejar todo atrás. Pero ahora, con esta carta en sus manos, las dudas y el desconcierto regresaron con fuerza. Mientras intentaba asimilar lo que acababa de leer, un golpe suave en la puerta la hizo sobresaltarse. Miró hacia Alma, que seguía absorta en sus juguetes, ajena al ruido. Con pasos cautelosos, Valeria se acercó a la puerta y la abrió apenas lo suficiente para ver quién era. Del otro lado estaba Victoria.
Su rostro estaba pálido y exhausto, como si no hubiera dormido en días. Llevaba una bolsa grande en las manos y su mirada buscaba algo más allá de Valeria, como si esperara una señal de seguridad. ¿Puedo pasar?, preguntó Victoria con voz baja, cargada de urgencia. Valeria dudó por un instante, pero finalmente asintió y abrió la puerta por completo. Alma, al ver a Victoria, soltó un grito de alegría y corrió hacia ella con los brazos extendidos. «Señora Victoria, mire. Hice un dibujo de usted», exclamó la niña, sosteniendo una hoja de papel con una figura desproporcionada pero claramente hecha con cariño. Victoria sonrió, una expresión que no había mostrado en semanas. Se agachó para recibir el dibujo, lo observó detenidamente y luego acarició con ternura el cabello de Alma. «Es hermoso, pequeña. Eres muy talentosa», dijo, con una calidez que brotaba desde lo más profundo de su ser. Cuando Alma regresó a sus juguetes, Victoria y Valeria se sentaron frente a frente en la pequeña mesa de la cocina. Victoria colocó la bolsa que llevaba sobre la mesa y, con movimientos meticulosos, sacó un conjunto de documentos perfectamente organizados. Los dispuso frente a Valeria y tomó aire antes de hablar. «Sé que mi desaparición fue extraña, pero necesitaba respuestas antes de volver. Valeria, lo que tengo aquí cambia todo lo que sabíamos sobre Alma». Valeria la observó con atención mientras Victoria señalaba uno de los papeles. «Este documento confirma que Alma es hija de una familia influyente, personas que no quieren que su existencia sea conocida por razones que aún no termino de entender. Lo que sí está claro es que esto implica un gran peligro. Si descubren que la niña sigue viva y está contigo, no se quedarán de brazos cruzados». Las palabras de Victoria cayeron como una losa sobre Valeria. Miró los papeles frente a ella, pero su mente estaba demasiado llena de preguntas como para leerlos. ¿Por qué querrían esconderla? ¿Qué tiene Alma de especial para representar un problema?, preguntó Valeria, con una mezcla de confusión y enojo. Victoria negó con la cabeza, su rostro reflejando la misma incertidumbre. «No lo sé con certeza. Lo único que sé es que necesitamos actuar antes de que ellos lo hagan. Esto no es solo un asunto legal, Valeria. Es algo mucho más grande». La conversación se extendió durante horas. Victoria explicó cómo había llegado a esa información, conversaciones interceptadas, documentos filtrados y conexiones inesperadas. Valeria escuchaba en silencio, cada vez más consciente de que cuidar de Alma ya no era solo un acto de amor, sino una responsabilidad que se había vuelto peligrosa. Cuando finalmente Alma se quedó dormida, el peso de la verdad recién revelada seguía llenando el aire. Valeria sabía que lo que venía no sería fácil, pero no tenía intención de retroceder. Ambas mujeres continuaron elaborando un plan. Victoria sugirió buscar aliados, alguien con influencia que pudiera ayudarlas a proteger a Alma. Aunque Valeria tenía sus dudas, entendía que no podían enfrentarse solas a la situación. «No podemos hacerlo solas», dijo Victoria mientras guardaba cuidadosamente los papeles. «Esto no es solo tu lucha, Valeria. Es de todos los que creemos que Alma merece una vida mejor». Valeria asintió, aunque el miedo seguía reflejándose en su mirada. Esa noche, mientras Alma dormía plácidamente, Valeria permaneció despierta junto a la cama de la niña. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Observó cómo Alma murmuraba algo en sueños y sintió una fuerza renovada. No importaba lo que tuviera que enfrentar, protegería a esa niña con todo lo que tenía. Victoria, por su parte, revisaba los documentos una y otra vez, buscando algún detalle que pudiera haberse pasado por alto. Ambas sabían que el desenlace estaba cerca y que las respuestas que buscaban podrían cambiar sus vidas para siempre. El amanecer llegó con una calma tensa.
Valeria y Victoria habían pasado la noche organizando los próximos pasos, conscientes de que ese día sería un punto de inflexión en sus vidas y en la de Alma. Mientras la niña seguía durmiendo profundamente, las dos repasaban el plan. Victoria había logrado contactar a una abogada especializada en casos de menores y protección familiar, alguien con la suficiente influencia para enfrentar las amenazas que pendían sobre Alma. Para Valeria, la esperanza se aferraba a la idea de que, siguiendo el plan, podrían darle a la niña la estabilidad y seguridad que merecía. Un golpe en la puerta interrumpió la tranquilidad. Ambas mujeres se miraron con tensión antes de que Victoria se levantara y abriera la puerta con cautela. Al otro lado estaba una mujer de porte elegante y mirada firme. «Soy la abogada Gabriela Torres. Victoria me contactó», dijo, extendiendo una mano con seguridad. Victoria asintió y la invitó a pasar. Gabriela entró con una carpeta bajo el brazo, su expresión reflejando tanto confianza como urgencia. Las tres se sentaron en la pequeña mesa de la cocina mientras Gabriela abría la carpeta. «He revisado los documentos que Victoria me envió», comenzó, con una voz calmada pero llena de autoridad. La habitación quedó en completo silencio mientras Gabriela exponía su análisis, cada palabra cargada de implicaciones que las acercaban más a la verdad y al enfrentamiento que sabían inevitable. «La situación es complicada, pero no insuperable», comenzó Gabriela, con voz firme. «Alma tiene derecho a ser protegida, y vamos a asegurarnos de que así sea». Valeria escuchaba en silencio mientras Gabriela detallaba los pasos legales a seguir. Habló de audiencias, pruebas y posibles enfrentamientos con quienes habían intentado mantener en secreto la existencia de Alma. Cada palabra era una mezcla de advertencia y esperanza. «Necesitamos pruebas sólidas de que Alma está mejor bajo tu cuidado, Valeria. Por lo que me han contado, no será difícil demostrarlo, pero debemos estar preparadas para cualquier intento de desacreditarnos». Valeria asintió, aunque un nudo se formaba en su estómago. La idea de exponer a Alma a más conflictos le resultaba insoportable, pero sabía que no tenía otra opción si quería garantizar su seguridad. Mientras tanto, Victoria había estado haciendo llamadas discretas. Había logrado localizar a alguien relacionado con la familia de Alma, alguien que, según ella, podía aportar información crucial. No compartió todos los detalles con Valeria, pero le aseguró que estaba actuando en el mejor interés de la niña. Poco después, otro visitante inesperado llegó a la puerta. Esta vez, era un hombre mayor de semblante serio y pasos firmes. Victoria lo presentó como Francisco, un antiguo empleado de la familia de Alma. Al ver a la niña, que acababa de despertarse y los observaba curiosa desde la puerta de su habitación, la mirada de Francisco se suavizó. Se arrodilló frente a ella y le ofreció una pequeña muñeca de tela que llevaba consigo. «Eras tan pequeña la última vez que te vi», dijo con la voz quebrada por la emoción. Valeria observaba la escena con el corazón acelerado. Francisco comenzó a contar su historia. Había trabajado para la familia que ahora intentaba ocultar la existencia de Alma. Según él, las razones detrás de su abandono eran tanto políticas como personales. Había secretos oscuros que la familia no quería que salieran a la Alma. «La niña no es culpable de nada», dijo Francisco con determinación. «Si puedo hacer algo para protegerla, lo haré». Gabriela tomaba nota de cada palabra, reconociendo la importancia de su testimonio. Aunque mayor y aparentemente frágil, Francisco era una pieza clave en el caso. Su conocimiento y disposición para hablar podrían inclinar la balanza a favor de Valeria y Alma. El resto del día estuvo lleno de reuniones y preparativos. Gabriela presentó los documentos necesarios para iniciar el proceso legal, mientras Victoria y Francisco trabajaban en la recopilación de más pruebas.
Cada paso los acercaba a enfrentar a quienes querían mantener a Alma en las sombras, con la esperanza de asegurarle un futuro lleno de justicia y amor. Valeria, pese a sus nervios, se esforzó en mantener la calma para Alma. Quería transmitirle seguridad, aunque por dentro se sentía al borde del colapso. Esa noche, cuando todo parecía haberse estabilizado tras una larga jornada, Victoria recibió una llamada que lo cambió todo. Era una advertencia. Alguien había descubierto sus movimientos y estaba dispuesto a detenerlas a cualquier costo. No podemos quedarnos aquí, dijo Victoria, mirando a Valeria con urgencia. Valeria asintió. Sabía que lo que estaba en juego era más grande que sus miedos. Sin perder tiempo, prepararon a Alma, llevando solo lo esencial, y abandonaron la casa. Francisco las acompañó, liderándolas hacia un lugar que consideraba seguro. La madrugada las encontró refugiadas en una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad. Alma dormía profundamente, ajena al peligro que las rodeaba, mientras Valeria, Victoria y Francisco discutían en voz baja los pasos a seguir. Esto no se trata solo de Alma, dijo Francisco con determinación. Se trata de enfrentar a quienes creen que el poder los hace intocables. Alma merece algo mejor, pero también merece justicia. El amanecer trajo consigo una mezcla de tensión y esperanza. Valeria, Victoria, Francisco y Gabriela sabían que ese día sería decisivo para el destino de Alma. Habían reunido toda la evidencia, documentos, testimonios y registros que revelaban los oscuros motivos detrás de su abandono. La cabaña se llenó de un silencio expectante mientras cada uno se preparaba para lo que estaba por venir. Sabían que el camino sería difícil, pero también que estaban más cerca que nunca de darle a Alma la vida que merecía. Ahora estaban preparados para enfrentarse a quienes habían intentado ocultar la verdad. La audiencia se llevó a cabo en un tribunal pequeño pero imponente. Entre los asistentes se encontraban miembros de la familia de Alma, cuyos rostros reflejaban severidad y tensión. Valeria sostenía la mano de Alma con fuerza, mientras Gabriela organizaba sus notas, lista para presentar el caso. Victoria estaba sentada cerca, ofreciendo su apoyo silencioso, y Francisco aguardaba con paciencia su turno para testificar. Cuando el juez entró en la sala, el silencio fue total. Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero al mirar a Alma, encontró la determinación necesaria para mantenerse firme. Gabriela comenzó su exposición, relatando cómo Valeria había encontrado a Alma y cómo la había cuidado desde entonces con amor y dedicación. A continuación, desveló los secretos oscuros de la familia que había abandonado a la niña. Alma no fue dejada en ese basurero por accidente, declaró Gabriela con voz firme. Fue una decisión calculada para proteger la reputación de la familia, mientras se ignoraba deliberadamente el bienestar de la niña. Sus palabras resonaron en la sala, provocando murmullos entre los asistentes. Los miembros de la familia de Alma se removieron incómodos en sus asientos. Uno de ellos intentó interrumpir, pero el juez lo silenció con un golpe seco de su mazo. Cuando llegó el turno de Francisco, el anciano se levantó con paso decidido. Su testimonio fue crudo y lleno de emociones, relatando cómo había sido testigo de las decisiones crueles que llevaron al abandono de Alma y cómo había intentado, sin éxito, intervenir. Guardé silencio por miedo, pero ya no puedo seguir callado. Esta niña merece una oportunidad, una vida llena de amor y justicia, dijo Francisco, su voz quebrándose hacia el final. Sus palabras conmovieron profundamente a todos los presentes. Incluso el juez, siempre serio e imparcial, mostró una expresión de empatía mientras tomaba notas. El momento culminante llegó cuando Alma, con apenas unos años de edad, fue llamada a la sala. Gabriela había insistido en que su participación sería breve pero crucial. La niña,
con esa mezcla de inocencia y valentía que solo un niño puede tener, habló con sencillez sobre su vida con Valeria. Su voz pequeña llenó la sala, dejando claro que, pese a las dificultades, había encontrado amor y estabilidad. Su testimonio, aunque breve, fue suficiente para tocar el corazón de todos los presentes, dejando una huella imborrable en el desarrollo de la audiencia. Valeria es mi mamá. Ella me cuida y me quiere. No sé por qué estaba sola, pero ahora no quiero irme, dijo Alma con una voz llena de emoción, mirando directamente al juez con lágrimas en los ojos. La sala quedó en absoluto silencio. Las palabras de Alma, simples pero profundas, resonaron con una fuerza que ninguna evidencia podría igualar. Valeria no pudo contener las lágrimas al escuchar a la niña expresar con tanta claridad el vínculo que las unía. El juez, tras escuchar a Alma, tomó un momento para analizar los hechos. La pausa se sintió interminable, pero finalmente rompió el silencio con su veredicto. El bienestar de la menor es mi prioridad. Por lo tanto, Alma permanecerá bajo el cuidado de Valeria, quien ha demostrado ser una figura maternal ejemplar. Además, se iniciará una investigación contra los responsables de su abandono. Su voz solemne llenó la sala y el alivio se extendió entre quienes apoyaban a Valeria y Alma. Valeria abrazó a la niña con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro mientras sentía una mezcla de felicidad y alivio. Victoria y Francisco intercambiaron miradas de orgullo, mientras Gabriela respiraba hondo, satisfecha con el resultado de su esfuerzo. Sin embargo, la historia no terminó allí. La sentencia contra la familia de Alma fue contundente. No solo enfrentaron serias consecuencias legales, sino que también sufrieron el desprecio social al quedar expuesta su crueldad. Su poder e influencia se desmoronaron rápidamente, dejando claro que sus acciones no quedarían impunes. Por su parte, Valeria, Victoria y Alma comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas. Francisco se convirtió en un abuelo adoptivo para Alma, llenándola de historias y cariño, mientras Gabriela se mantuvo como una amiga cercana y defensora de su causa. Juntos formaron una familia construida en la adversidad, fortalecida por el amor y la solidaridad. El tiempo pasó, y aunque las cicatrices del pasado permanecieron, también lo hicieron las lecciones aprendidas. Alma creció rodeada de cariño, oportunidades y una red de apoyo inquebrantable. Su historia, aunque dolorosa, inspiró a muchos de los que la conocieron a reflexionar y a cambiar. La vida, impredecible como siempre, les dio una segunda oportunidad. Y en el corazón de Valeria, la certeza de haber hecho lo correcto iluminaba cada paso de su camino, dándole fuerzas para mirar al futuro con esperanza. Si este relato te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte para no perderte más historias que te inspiren y te hagan reflexionar. Además, sigue viendo los videos que aparecen en pantalla ahora mismo, porque cada uno de ellos puede transformar tu vida de maneras que ni imaginas. Nos vemos en el próximo video.